una sensación que todos conocemos. No tiene un nombre claro en castellano. En inglés a veces la llaman heavy. En japonés existe la palabra mono no aware, la melancolía de las cosas, ese peso blando que no siempre tiene causa. Pero en español no tenemos una sola palabra para eso que sientes cuando llevas encima algo que no sabes exactamente qué es. Ese estado en que la respiración es un poco más corta de lo normal, los hombros están un poco más tensos de lo que deberían, y hay algo en el centro del pecho, no dolor, no tristeza exactamente, que simplemente está. Sientes que tu campo está cerrado. No es una frase de autoayuda. Es una descripción bastante precisa de algo fisiológico real. La diferencia entre un sistema nervioso en modo contracción, procesando amenaza, ahorrando energía, filtrando todo como potencial peligro, y un sistema nervioso en modo apertura, procesando desde la calma, desde la conexión, desde el acceso a todo lo que realmente eres. Las personas altamente sensibles conocen esta diferencia mejor que nadie, porque el tránsito entre los dos estados puede ocurrirles en minutos o incluso segundos. Un tono de voz, una mirada, un silencio que dura demasiado, un mensaje de texto con una puntuación que no esperabas. De repente el campo se cierra y tienes que navegar el resto del día desde dentro de ese estado, más estrecho, más defensivo, menos tú. Lo que quiero contarte hoy es sobre un método, uno que tarda 90 segundos, uno que Jung descubrió de una forma que nadie le enseñó y que la neurociencia tardó décadas en comenzar a explicar. En 2008, una neuroanatomista de Harvard llamada Jill Bolte Taylor publicó un libro que se convirtió en uno de los más inesperados de esa década. Taylor había sufrido un ictus hemorrágico masivo en su hemisferio izquierdo. Era científica de formación. Conocía el cerebro de una forma que pocas personas en el mundo lo conocen. Y desde dentro de ese episodio, mientras perdía capacidades una por una, observó algo que ningún experimento controlado habría podido documentar. Observó cómo se procesa una emoción en el cuerpo. Lo que Taylor describió en My Stroke of Insight, y que desde entonces ha sido citado miles de veces, es que la respuesta neuroquímica a una emoción tiene una duración de aproximadamente 90 segundos. En ese tiempo, las moléculas que el cerebro libera en respuesta a un estímulo, la cascada de señales que produce esa sensación física en el pecho, en el estómago, en la garganta, circulan por el cuerpo y se disipan. La química cambia. 90 segundos. Lo que Taylor escribió, y que me parece una de las frases más importantes que he leído sobre emociones, es esto. Si pasados 90 segundos sigues sintiendo lo mismo, no es porque el estímulo original siga activo, es porque tú estás eligiendo, conscientemente o no, volver a activar la respuesta. Estás eligiendo quedarte dentro. Y la diferencia entre quedarte dentro por inercia o por elección consciente es, según Taylor, y según mucho de lo que Jung escribió desde un ángulo completamente diferente, la diferencia entre estar controlado por tus estados o poder transformarlos. Jung no leyó a Jill Bolte Taylor. Taylor tenía 4 años cuando Jung murió, pero Jung sí observó, durante décadas de práctica clínica y de experimentación sobre sí mismo, algo que apuntaba exactamente a lo mismo desde una dirección completamente diferente. Lo llamó la función trascendente. No es un concepto fácil de resumir sin distorsionarlo, así que voy a intentarlo con las palabras del propio Jung, del volumen 8 de las obras completas, escrito en 1916 y revisado para su publicación en 1958. Jung escribió que la función trascendente surge de la unión de los contenidos conscientes e inconscientes. La idea central es esta. Cuando se produce una tensión entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir, entre lo que el cuerpo dice y lo que la mente intenta controlar, esa tensión no es un problema a resolver, es energía. Y si en lugar de suprimirla o de actuar impulsivamente desde ella, la sostienes conscientemente, la observas, le das nombre, le das espacio, emerge un tercero. Jung lo llamó una esencia viva, un tercero que no estaba antes. No la supresión, no la explosión. Algo distinto, que surge de la tensión misma cuando la sostienes en lugar de huir de ella. Lo que pocas veces se cuenta de Jung es que esto no fue solo una teoría. Entre 1913 y 1917, Jung atravesó lo que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente. Había roto con Freud. Su sistema de creencias sobre la psique se había vuelto inestable.
y en lugar de intelectualizar el proceso, hizo algo que la mayoría de los teóricos no habrían hecho. Usó su propio cuerpo como laboratorio. En el libro rojo, ese manuscrito de 500 páginas que estuvo guardado en una caja fuerte durante décadas antes de ser publicado en 2009, Jung documenta que cuando los estados de ansiedad o de tensión le sobrevenían, especialmente por las noches, no intentaba deshacerlos con el pensamiento. Los situaba en el cuerpo, los nombraba desde la sensación física, no desde el análisis. Sonu Shamdasani, el editor académico que preparó la edición del libro rojo, señala en su introducción que Jung describió repetidamente ese gesto: sentarse con una sensación en el pecho que no sabía cómo nombrar y dejarse estar en ella, sin hacer nada con ella, hasta que algo cambiaba. Tuve que dejarme caer, escribió Jung, no hacia abajo, sino hacia adentro. Ese gesto, detenerse, localizar la sensación en el cuerpo, sostenerse en ella sin intentar cambiarla, es exactamente la mecánica de lo que Jill Bolte Taylor describió, 60 años después, desde un laboratorio de neurociencia. No porque ambos dijeran lo mismo, sino porque ambos observaron el mismo fenómeno desde lados opuestos del espejo. Entonces, ¿en qué consiste el método? Es sencillo, demasiado sencillo para lo que produce, que es probablemente la razón por la que la mayoría de las personas no lo hace. El primer paso es parar, no parar de pensar. Eso es imposible y lo sabes. Parar de hacer. Cuando notes que tu campo se ha cerrado, esa sensación de tensión en el pecho, de hombros cargados, de algo que está sin que puedas nombrarlo bien, te detienes, físicamente. No hace falta que cierres los ojos, no hace falta un ritual, solo dejas de hacer lo que estabas haciendo y llevas la atención a tu cuerpo durante unos 10 segundos. El segundo paso es sostener. Localiza dónde está la sensación, no en tu mente, en tu cuerpo, en el pecho, en la garganta, en el estómago, en los hombros. No intentes cambiarla, no la analices, no busques de dónde viene, solo nómbrala, literalmente, en voz baja o mentalmente, y sosténla durante unos 30 segundos. Hay tensión en mi pecho, hay algo apretado aquí. Noto esto. El nombre no tiene que ser preciso, solo tiene que ser honesto. Ese acto de nombramiento, ese pequeño gesto de reconocimiento, es lo que Jung describía como darle existencia consciente a lo que estaba operando desde las sombras. Y es también lo que la neurociencia llama regulación somática. El acto de observar una sensación sin actuar desde ella interrumpe el ciclo de reactivación. Y el tercer paso, el que produce la transformación, es soltar. Una sola exhalación, lenta, completa. Mientras exhalas, imagina que esa tensión tiene peso y que ese peso baja por el torso, por las piernas, hacia el suelo. No lo fuerces. Deja que la respiración haga lo que la respiración sabe hacer. Repite el ciclo de respiración durante el tiempo que queda hasta completar 90 segundos. Y espera. No esperes que desaparezca todo. Espera el tercero del que hablaba Jung. Ese estado que no es ni la tensión que tenías ni la calma forzada que intentabas conseguir. Algo distinto, más genuino, que emerge de haberle dado a la sensación un momento de existencia real, en lugar de suprimirla o huir de ella. Eso es lo que Jung llamaba transformación energética, y lo que Bolte Taylor describía como salir del ciclo de 90 segundos por elección propia en lugar de por inercia. Tengo que decirte algo sobre por qué esto funciona de una forma especial para las personas altamente sensibles. La investigadora Elaine Aron lleva décadas documentando las diferencias del sistema nervioso de las personas altamente sensibles. Su conclusión central es que estas personas no son más frágiles. Tienen un sistema nervioso que procesa con más capas, más profundidad y más tiempo de integración que el sistema nervioso promedio. Registran más, sienten más. Necesitan más tiempo para procesar lo que acumulan. Lo que eso significa en la práctica es que el tránsito de un estado a otro no puede ser puramente cognitivo. Tengo que pensar diferente. No funciona cuando el cuerpo sigue en modo contracción. El cuerpo no responde a los argumentos, responde a la presencia, responde a ser reconocido, no analizado. 90 segundos de presencia somática real, localizar, nombrar, sostener, soltar, es el puente que la mente sola no puede construir.
Y para las personas altamente sensibles, que con frecuencia tienen la mente más entrenada que el cuerpo para gestionar sus propios estados, esto no es una limitación. Es la puerta que llevaban tiempo buscando sin saber dónde estaba. Tengo que contarte algo que no iba a contar. Hace unas semanas hubo una conversación en casa que terminó de una forma que no me gustó. No por lo que se dijo. A veces esas cosas se resuelven solas, sino por cómo me quedé después. Con esa contracción, con ese estado cerrado, con algo en el pecho que no se iba aunque la conversación hubiera terminado hacía ya un rato. Y fui a sentarme al cuarto, sin hacer nada especial. Lo hice. No fue extraordinario. No fue una revelación. Fue quizás en realidad bastante aburrido desde fuera. Sentarse, respirar, notar lo que estaba, dejarlo estar. Pero cuando salí al cabo de algo menos de 2 minutos, algo en la situación se podía seguir de otra manera. No porque hubiera resuelto nada, sino porque yo ya no estaba procesándolo desde dentro de un campo cerrado. Pequeño, concreto, 90 segundos. Jung llevó toda una vida investigando las grandes transformaciones, la individuación, la integración de la sombra, el encuentro con el inconsciente colectivo. Pero lo que observó en esos años del Libro Rojo, mientras usaba su propio cuerpo como laboratorio, es que las grandes transformaciones siempre empezaban con el mismo gesto pequeño: detenerse, localizar, sostener, no dejar que la tensión tome el control, no huir de ella tampoco, darle 90 segundos de existencia real y dejar que produzca su propio tercero. Cuídate mucho.